Estamos revisando aquí un poquito la bibliografía de el libro Mineólica en Acción y tenemos un tema muy importante que vendría a ser la parte de la resistencia de protección, ¿verdad? El sistema de protección no solo vendría a ser cuchillas diferenciales, magnetotérmicos, el SPDs o el LPS que vendría a ser para rayos, ¿verdad? También tenemos una forma de proteger netamente ya al aerogenerador, ¿verdad? Que vendría a ser una resistencia de descarga o resistencia de frenado. Esta resistencia cumple la función de que cuando las baterías están ya cargadas, pues el controlador hace una derivación y envía la energía a, a esta resistencia, ¿verdad? Esta resistencia, ¿ok? Lo va a desechar esa energía, va a desechar la energía en forma de calor, ¿verdad? En forma de calor hacia el ambiente, ¿ok? Entonces hay un flujo de calor aquí y lo va a desechar por el efecto Joule, ¿verdad? Entonces, esta resistencia tiene que ser capaz de desechar toda la energía de la potencia del aerogenerador, ¿verdad? ¿Ok? Toda la potencia, la máxima potencia del aerogenerador, esta resistencia tiene que desechar esa cantidad de calor. Ahora, ¿cómo podemos dimensionar este, esta resistencia, verdad? Recordemos que las resistencias eh, se miden en ohmios, ¿verdad? Se miden en ohmios y también van a soportar, ¿verdad? El aerogenerador va a mandar cierto corriente y también va a mandar cierto voltaje, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, esta resistencia hemos dicho que va a desechar esa potencia máxima que ha derivado el controlador eólico para que no se sobrecarguen las baterías, ¿no? Es una forma de proteger las baterías, ¿ok? Lo que hace esta resistencia es consumir esa energía y desecharla en forma de calor, ¿verdad? Esa es la función generalmente. Aparte sirve como una carga. Recordemos que los aerogeneradores pequeños, mini aerogeneradores, necesitan una carga para que su velocidad sea un promedio, ¿verdad? No, para que no se embale la velocidad. Eso quiere decir que si es que no tuviera estas resistencias, pues el aerogenerador va a aumentar muy rápido sus RPM, ¿ok? Mucha velocidad, entonces se puede autodestruir, ¿no? El aerogenerador, romper los álabes también, ¿verdad? Entonces, esta es la función de esta resistencia, ¿no? Permitirle darle una carga al aerogenerador y que pueda mantener una velocidad nominal, ¿ok? Entonces, esta es la función, pero recordemos también que tenemos una serie de ecuaciones cuando trabajamos con resistencias, ¿verdad? Y también vamos a utilizar la ley de Ohm, que vendría a ser la potencia, vendría a ser igual, potencia eléctrica, voltaje por la corriente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos con resistencias, la forma de operar resistencias en serie o en paralelo, ¿verdad? Generalmente vamos a utilizar eh, resistencias en paralelo, ¿verdad? Entonces nosotros en un circuito, podemos tener, ¿verdad? De repente así, ¿verdad? Recordemos circuitos eléctricos. Entonces, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, ¿verdad? Y pueden pasar más, ¿verdad? Varias resistencias. Entonces, podemos poner en realidad resistencias en paralelo o en serie. En serie, obviamente, su voltaje va a aumentar. Para hacer, por ejemplo, de repente tenemos resistencias que solamente soportan, no se me ocurre, 20 voltios. Entonces, si ponemos en serie, van a soportar ya 40 voltios. Aquí, a eso me refiero, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos varias resistencias, estas resistencias, la forma de calcular una resistencia total, o sea, una resistencia equivalente a esta suma de resistencias, ¿verdad? Sería de esta forma, una resistencia equivalente total, ¿ok? Esta es la forma, esta es la relación con la que podemos calcular eso, ¿verdad? Es una fórmula, ¿verdad? De circuitos eléctricos que
nos permite calcular una resistencia equivalente cuando de repente necesitamos colocar más de una resistencia, ¿verdad? Y la mayoría de casos siempre se debe dimensionar correctamente, ¿no? Muchas veces instalamos los descargadores, las resistencias eléctricas en los generadores, pero no sabemos si está haciendo su función, ¿verdad? No sabemos si en realidad está cumpliendo su función. Entonces aquí nos da un ejemplo de cómo utilizar, ¿ok?, estas relaciones o estas fórmulas, ¿ok?, incluso la de acá, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo 4.22 del libro Minería Eólica en Acción, nos dice lo siguiente: ¿qué características debe tener? ¿Ok? Aquí en inglés, ¿verdad? La resistencia de carga, de descarga, para un aerogenerador de 1500 watts y que funciona a 24 voltios, ¿no? El sistema va a ser de 24 voltios. Entonces, no nos dan más parámetros, nos dicen eso nada más. Entonces nosotros, si vemos la ficha técnica del aerogenerador, eh, vamos a encontrar de repente otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, puede ser la corriente máxima nominal, ¿no? Que nos da el ejemplo, ¿ok? Estos parámetros muy importantes, ¿verdad? La corriente máxima nominal, que va a ser la corriente a su máxima potencia que va a generar este aerogenerador, ¿ya? Pero si no lo tenemos a la mano, pues solamente vamos a calcularlo. Miren aquí, nos dice que la corriente se puede calcular de la siguiente forma. La potencia, que vendría a ser 1500 watts, ¿okay?, la potencia máxima del aerogenerador, potencia pico, entre el voltaje. Y nos va a dar 62.5 amperios. Esa es la corriente nominal máxima, ¿verdad? La corriente nominal máxima. O sea que el aerogenerador a su máxima capacidad va a producir 62.5 amperios. ¿Ok? Amperios. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Ok? Este valor, ¿ok?, este valor nos permite tener un valor fijo para elegir nuestra resistencia. Y ahora vamos ya a elegir, ¿no? Ya tenemos este valor. Vamos a primero probar con una resistencia, ¿verdad? Con las siguientes características. Miren, aquí nos dice que en cierto mercado nos dicen que vamos a elegir, ¿ok?, una resistencia tubular enrollada con valores fijos de 1000 watts, 30 voltios y 1.65 ohmios. ¿Okay? Esos son los datos de la ficha técnica de la resistencia. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, miren, podemos elegir uno más grande, ¿verdad? De repente 1500 watts, 2000 watts. Pero hay que probar, o sea, tenemos que ver cuáles son. De lo contrario, vamos a tener que cambiarlo, ¿verdad? Pero primero vamos a acercarnos al valor de potencia primero. Lo más importante, voltaje también, ¿no? Que sea mayor al voltaje del controlador, siempre. ¿Okay? Entonces, y nosotros tenemos aquí que va a trabajar a 24 voltios. Su voltaje de flotación, ¿okay?, de batería cargada va a ser 28.4, que es menor que obviamente el voltaje de trabajo de la resistencia, que es 30. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿verdad? Tener en cuenta esos valores máximos. Entonces, hemos elegido por ahora con esas características. Si nosotros nos vamos a nuestros cálculos, vamos a ver que esta resistencia 24 entre 16.65 ohmios nos va a botar 14.54. Esto quiere decir que esta resistencia va a poder ser capaz de desechar 14.54 amperios, ¿verdad? Eso es lo que va a poder desechar, ¿ok? Pero nosotros necesitamos que pueda desechar todo este amperaje, 62. Por lo tanto, vamos a colocar en paralelo, ¿ok? Recordemos que el amperaje se suma en paralelo. Por lo tanto, miren, para llegar a 62.5 vamos a dividir 62.5 entre esto de aquí. Eso nos va a dar el número de resistencias que nosotros necesitamos con estas características. ¿Ok? Entonces, mira, nos sale 4.29. Por lo tanto, un aproximado obviamente siempre superior. Vamos a necesitar
5 resistencias en paralelo con estas características. ¿Okay? Hay otra resistencia con otras características, obviamente, de repente con el ohmiaje mayor o con el ohmiaje menor. Pero ¿qué es? Son muchas resistencias, ¿verdad? ¿Nos conviene en realidad comprar varias resistencias de eso? Pues no. Entonces lo que vamos a hacer es, o vamos a hacer es tratar de conseguir una, eh, una resistencia con menor valor de ohmiaje, ¿verdad? Para que este amperaje sea mayor. O sea que para que pueda desechar más calor, ¿verdad? Para que pueda desechar más calor. Entonces vamos a buscar eh, otra resistencia. Miren, también podemos encontrar aquí otra resistencia, pero esta resistencia tiene 0.45 ohmios, un poquito menor que la que tenemos aquí, que la que habíamos elegido anteriormente, ¿verdad? Entonces, con esta resistencia vamos a poder desechar 24, la voltaje de operación, ¿verdad? Del aerogenerador, de la batería. Entonces, esto es, miren, lo hemos reemplazado nada más y nos sale que esta resistencia va a poder desechar 53.33 amperios. ¿Okay? 53.33 amperios. Muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, ahora vamos a calcular cuánta de esa resistencia necesitamos. Porque recuerden que necesitamos desechar una corriente nominal de 62, ¿verdad? Esto es 62.5 en realidad. 62.5. Miren, entonces vamos a calcular el número 62.5 entre 53. Por lo tanto, vamos a tener dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Siempre, ¿verdad? Siempre mayor a lo que nos bota aquí. Siempre mayor. Entonces nos vamos dos resistencias en paralelo. Mira, para confirmar cuánta potencia es capaz de desechar esta resistencia que hemos armado, que va a tener 2, necesitamos hallar la resistencia equivalente, ¿verdad? Recordemos que vamos a tener así ahora una resistencia, dos resistencias, ¿verdad? En paralelo, ¿verdad? Tenemos aquí y un voltaje y una corriente que va a pasar por aquí y la corriente va a pasar por aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener, dos resistencias en paralelo. Pero ¿cómo se calcula una resistencia equivalente? Vamos a aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente, tienen el mismo valor y nos va a salir, mira, el ohmiaje combinando estas dos resistencias en paralelo nos sale que el valor total del ohmiaje es 0.225 ohmios. Entonces, con este valor, ahora vamos a hallar, ¿verdad? Utilizando nuevamente la ley de Ohm, mira, la potencia, esta es la potencia de operación de la resistencia, ¿verdad? La potencia de operación de la resistencia. Quiere decir que quiere decir que en realidad vamos a, si nosotros reemplazamos, miren, 62.5, que es la corriente del aerogenerador, y el ohmiaje que tiene las dos resistencias sumadas. Entonces, por estas resistencias, por estas dos resistencias, van a alcanzar un límite de 878, ¿verdad? Estas dos resistencias van a alcanzar una potencia máxima de 82.78.9 watts, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Si nuestro aerogenerador es de 1500 watts, y miren, nos salió esto, 800, pero esto es la potencia a la que van a trabajar las resistencias, no es la potencia que puede desechar, ¿verdad? Es la resistencia de trabajo de las resistencias, ¿ok? Entonces no hay que confundir. Entonces, este valor nos dice que las resistencias van a estar trabajando a 879 watts. Muy bien. Entonces, pero la resistencia que yo tengo soporta un valor nominal de 1000 watts, ¿verdad?
soporta un valor nominal de 1000 watts. Entonces, es menor. Entonces, por ejemplo, yo tengo una máquina, para entenderlo mejor, yo tengo una máquina que trabaja, que su potencia nominal es 1000 watts, ¿verdad? 1000 watts. Vamos a ponerlo por aquí. Potencia nominal es 1000 watts. Esa es la potencia que me va a soportar esta resistencia. Pero yo he calculado que la potencia de operación de la resistencia en trabajo normal va a ser 878.9 watts. Entonces, este es lo que va a resistir y esto es lo que aguanta, lo que está trabajando. Entonces quiere decir que está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿está bien o está mal? Pues está bien, ¿verdad? Es menor que la potencia nominal de operación. ¿Ok? Entonces, la resistencia va a estar trabajando esto, que es una resistencia menor de la que puede trabajar la resistencia, ¿verdad? La resistencia puede trabajar a una potencia nominal de 1000 watts, pero en realidad solamente voy a necesitar 800. Esa es la idea, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos hallado aquí, en realidad, ¿verdad? Hemos hallado que esta resistencia, estas dos resistencias sumadas, ¿ok? Porque ahí va a cambiar ya, o sea que ya no la tenemos normal, ¿verdad? No la tenemos así, una, tenemos dos. Y cuando nosotros combinamos estas dos, pues los valores van a cambiar. Entonces, en realidad están trabajando a 879, que es bajo para 1000, ¿verdad? Pero igual, de todas maneras, necesitamos, mira, aquí nos dice que necesitamos siempre eh, que sea un 20% más, o sea que esto de aquí es la potencia de trabajo, tiene que ser mínimo 800 watts, ¿verdad? Se pasa un poquito, ¿verdad? Mira aquí. Por lo tanto, debemos aumentar la potencia de trabajo de la resistencia. Ya no es 1000 watts, ¿verdad? Y ahora tenemos de repente la más cercana en el mercado, podemos encontrar, miren, de 1200 watts a 30 voltios y el ohmiaje va a ser lo mismo, ¿verdad? 0.45. Eso es la forma en la que nosotros vamos a elegir, ¿verdad? Hemos dimensionado ya para poder comprarla, ¿verdad? Recordemos, no hay que confundirse en esta potencia, ¿verdad? Este es ya cuando hay una combinación, ¿verdad? Entonces, hemos aumentado la potencia de la resistencia porque está cerca a nuestro trabajo de operación y nosotros necesitamos darle un margen. Nunca la resistencia tiene que trabajar a su potencia nominal, ¿verdad? Nunca. Tiene que ser menor, ¿verdad? Menor a eso. ¿Cuánto menor? Un 20% menor. Por lo tanto, si yo tengo este valor, necesito aumentarle un 20% a este valor. En el mercado puede encontrar de 1000 watts, ¿verdad? 1200 watts, 1500 y así va aumentando. Bueno, el que le sigue, ¿ok? Puede ser 1200 watts. Entonces, o de repente no podemos encontrar 1200, ya nos vamos a una de 1500 watts, ¿ok? Esta es la potencia nominal de la resistencia, ¿ok? Recordemos. Entonces, muy, muy intuitivo, aquí la bibliografía, ¿verdad? Nos dice esto, otra cosa. Y nos da un consejo también aquí. Si no se conecta una carga o una resistencia al aerogenerador, corre el riesgo de sobrepasar los RPM de funcionamiento, ¿verdad? Y autodestruirse el aerogenerador, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. También es un sistema de frenado, obviamente, que mantiene los RPM bajos para que el aerogenerador no agarre una velocidad que no pueda soportarla. Entonces ya hemos aprendido cómo generalmente dimensionamos estas cargas de resistivas que necesitamos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, vamos a necesitar dos resistencias colocadas en paralelo con los valores de su potencia nominal, que va a ser 1200 watts, 30 voltios y 0.45 ohmios, para que pueda desechar
toda esa energía producida por el aerogenerador.